Lección 1. Lluvia inesperada. Realmente odio mojarme inesperadamente, puede ser bastante incómodo. Lo entiendo perfectamente. No hay nada peor que te pille la lluvia sin paraguas. Exactamente. Siempre parece ocurrir en el peor momento. ¿Verdad? Justo cuando crees que hace buen tiempo, te sorprende. Recuerdo una vez que me empapé mientras caminaba hacia mi coche después del trabajo. Ay, no. Es la peor sensación, sobre todo cuando tienes cosas que hacer. Sí, ahora siempre intento llevar un paraguas pequeño en el bolso por si acaso. ¡Qué buena idea! Es mejor estar preparado para esos chaparrones inesperados. Por supuesto, ojalá el tiempo nos avisara un poco. Lección 2. Apoyándonos unos a otros. Me encanta ver a otros aspirar al éxito y la realización en sus vidas. Igualmente, es inspirador ver a la gente perseguir sus sueños. Sí, debemos seguir apoyándonos mutuamente en nuestros caminos. Por supuesto, el ánimo puede marcar una gran diferencia en el camino de alguien. Estoy de acuerdo, un poco de apoyo puede motivar a alguien a seguir adelante. Es importante crear un entorno positivo para el crecimiento. Exactamente, apoyémonos siempre los unos a los otros y a quienes nos rodean. Seguro, juntos podemos construir una comunidad fuerte. Estoy entusiasmado por ver cómo podemos ayudarnos unos a otros a tener éxito. Lección 3. Favoritos de la música pop. Disfruto mucho escuchando música pop. Genial. ¿Te gusta algún artista en particular? Soy un gran fan de Taylor Swift, sus letras son muy identificables. A mí también me encanta su música. Cuenta historias maravillosas a través de sus canciones. Exactamente. También disfruto de Dua Lipa, sus ritmos siempre son pegadizos. Sí, Don't Start Now es una canción muy divertida para bailar. De verdad que sí, me encuentro escuchándolo una y otra vez. A mí me pasa lo mismo. La música pop tiene una forma especial de levantarte el ánimo. Claro, es perfecto para viajes por carretera o simplemente para relajarse en casa. Lección 4. Una Europa unida. Ciertamente, queremos ver una Europa más unida y con un mayor sentido de propósito común. Por supuesto, una Europa unida puede conducir a una colaboración más sólida. Pero debe ser de una manera que respete la individualidad de cada país. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar un equilibrio entre la unidad y la diversidad. Sí, cada cultura aporta algo único. Exactamente. Deberíamos celebrar esas diferencias mientras trabajamos juntos. Creo que fomentar la comprensión puede fortalecer las relaciones. Por supuesto, el diálogo abierto es esencial para el progreso. Espero que los líderes se centren en construir puentes en lugar de muros. Lección 5. Estrategias de marketing. Creo que necesitamos renovar nuestras estrategias de marketing para llegar a más clientes. Por supuesto, ¿qué enfoques crees que serían más efectivos?
Creo que deberíamos centrarnos en el marketing digital y las campañas en redes sociales. ¡Qué buena idea! El contenido atractivo puede atraer a una audiencia más amplia. Deberíamos considerar también el marketing por correo electrónico. Sí, es una excelente manera de fomentar las relaciones con los clientes existentes. ¿Qué tal si medimos el éxito de estas estrategias? Las herramientas de análisis pueden ayudarnos a rastrear las tasas de participación y conversión. Investigaré algunas herramientas que nos ayuden a monitorear nuestro progreso. Lección 6. Productos frescos. Claro, tienen una sección dedicada a frutas y verduras. ¡Qué fantástico! Los productos frescos siempre marcan una gran diferencia en la cocina. Estoy de acuerdo. Es bueno ver una variedad de opciones de origen local. Sí, me encanta apoyar a los agricultores locales y conseguir ingredientes frescos. Exactamente. Además, suele saber mejor que lo que se encuentra en los supermercados. Claro, ¿tienes alguna fruta o verdura favorita que te guste comprar? Siempre cojo frutas de temporada, suelen ser las más dulces. ¡Qué buena estrategia! Me encanta recoger bayas frescas en verano. A mí también, son perfectos para picar o añadir a postres. Lección 7. Protestas globales. ¿Has visto las protestas y manifestaciones que ocurren en todo el mundo? Sí, es genial verlo. La gente defiende sus creencias. Por supuesto, es inspirador ver cómo se unen tantas voces. De verdad que sí. Demuestra la pasión que tienen las personas por generar cambios. Admiro el coraje que se necesita para participar en estos movimientos. Yo también. No es fácil hablar, pero es necesario. Espero que estas acciones conduzcan a resultados positivos para todos los involucrados. Sí, y creo que los esfuerzos colectivos pueden crear un impacto real. Sigamos las noticias para mantenernos informados sobre estos movimientos. Lección 8. Furia al volante. Las calles abarrotadas y el tráfico denso pueden provocar furia al volante, ¿no crees? Por supuesto, los conductores frustrados pueden crear un ambiente tenso. Sí, es sorprendente lo rápido que se agota la paciencia en hora punta. Lo sé. Es importante mantener la calma, pero no siempre es fácil. Exactamente. A veces respiro hondo para controlar el estrés. Buen consejo. Mantenerse relajado puede evitar que la situación empeore. También trato de salir más temprano para evitar el tráfico pesado. ¡Qué buena decisión! Planificar con antelación puede ayudar mucho a aliviar la frustración. Compartamos más consejos sobre cómo mantener la calma mientras conduce. Lección 9. Seguridad aeroportuaria. ¿Cuánto tiempo suele tardar el control de seguridad en el aeropuerto? Depende del aeropuerto, pero normalmente no es demasiado largo. Me alegra saberlo. Siempre intento llegar temprano por si acaso. ¡Qué buena idea! Puede haber mucha gente, sobre todo en temporada alta. Sí,
He visto filas larguísimas, así que mejor estar preparado. Exactamente. Además, te da tiempo para relajarte antes del vuelo. Me gusta tomar un refrigerio o recorrer las tiendas mientras espero. Suena divertido. Los aeropuertos pueden tener tiendas interesantes. Claro, siempre busco recuerdos o caprichos únicos. Lección 10. Gestión de recursos humanos. He estado pensando en mejorar nuestras prácticas de gestión de recursos humanos. Esta es un área clave para fomentar la satisfacción y retención de los empleados. ¿Cuál debe ser nuestra principal prioridad en la gestión de RRHH? Implementar procesos efectivos de reclutamiento e incorporación es crucial. Estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los nuevos empleados se sientan bienvenidos? Un programa de orientación estructurado puede ayudarles a integrarse sin problemas. Eso suena útil. ¿Qué tal la formación y el desarrollo continuos? Las oportunidades de aprendizaje continuo son esenciales para el crecimiento de los empleados. Propondré un programa de formación en nuestra próxima reunión. Lección 11. Opciones de alojamiento. Buena idea. Reservamos un hotel o buscamos alquileres vacacionales. Creo que depende de qué tipo de experiencia queramos. Cierto, los hoteles ofrecen comodidad, pero los alquileres vacacionales pueden resultar más acogedores. Exactamente. Alquilar podría darnos más espacio y un ambiente hogareño. Además, podríamos cocinar algunas comidas juntos si tenemos una cocina. Excelente punto. Además, puedes ahorrar dinero al salir a comer. Comparemos nuestras opciones y veamos cuál se ajusta a nuestro presupuesto. Suena bien. También deberíamos revisar las comodidades que ofrece cada opción. Sí, tener una piscina o una vista bonita sería una ventaja. Lección 12. Decisiones cómodas. Busco algo cómodo pero no muy caro. ¿Alguna recomendación? Eso suena razonable. ¿Has echado un vistazo a las tiendas locales? Lo hice, pero no estoy seguro de en qué marcas confiar para obtener buena calidad. Generalmente, encuentro que marcas como H&M y Uniqlo ofrecen excelentes opciones. Buen consejo. Me gustan sus estilos, pero son asequibles. Sí, sus precios son bastante razonables, sobre todo en rebajas. Perfecto. Sin duda les echaré un vistazo para comprar ropa nueva. No te arrepentirás. Comodidad y estilo van de la mano. Gracias por el consejo. Me emociona encontrar piezas geniales. Lección 13. Rutinas de ejercicio. Últimamente me he centrado en el entrenamiento cardiovascular y de fuerza. ¡Qué buena combinación! ¿Con qué frecuencia haces ejercicio a la semana? Intento ir al gimnasio al menos 4 veces por semana. Impresionante. Alternas entre cardio y entrenamiento de fuerza. Sí, normalmente hago cardio 2 días y entrenamiento de fuerza 2 días. Eso suena equilibrado. Es importante integrar ambos para una buena condición física general. Exactamente. Me siento más fuerte y con más energía durante todo el día.
Ese es el objetivo. Es fantástico ver cómo los entrenamientos constantes dan sus frutos. Estoy disfrutando mucho el proceso y los resultados. Lección 14. Elección de aerolíneas. ¿Qué aerolínea sueles elegir cuando viajas? A menudo opto por aerolíneas de bajo coste para ahorrar dinero. ¡Qué buena decisión! Pueden ofrecerte grandes ofertas si reservas con antelación. Exactamente. Prefiero gastar menos en vuelos y más en experiencias. Estoy de acuerdo. Además, muchas aerolíneas de bajo coste han mejorado sus servicios últimamente. Sí, algunos incluso ofrecen refrigerios y opciones de entretenimiento. Es agradable ver que se están volviendo más competitivos. Claro, solo asegúrate de consultar sus políticas de equipaje. Buen punto. Ya lo he aprendido a las malas. Lección 15. Gestión de proyectos. He estado pensando en cómo mejorar nuestras habilidades de gestión de proyectos. ¡Qué buena idea! ¿En qué aspectos crees que deberíamos centrarnos? Deberíamos comenzar por definir metas y objetivos claros del proyecto. Por supuesto, tener objetivos específicos ayuda a mantener a todos alineados. ¿Qué opinas sobre el uso de un software de gestión de proyectos? Puede optimizar la comunicación y la asignación de tareas de manera eficaz. Estoy de acuerdo. ¿Qué software crees que sería el mejor para nosotros? Herramientas como Trello o Asana son opciones populares y fáciles de usar. Eso suena prometedor. ¿Cómo nos aseguramos de que el equipo siga por el buen camino? Lección 16. Parecidos familiares. La gente dice que mi hermana y yo nos parecemos. En serio, ya lo veo. ¿Qué características comparten? Ambos tenemos cabello rubio y ojos azules, lo cual es bastante sorprendente. ¡Qué bonito! Los hermanos suelen tener rasgos similares que los hacen destacar. Exactamente. A veces incluso nos confunden. Eso debe ser divertido. Es como tener un gemelo, aunque no lo seas. Sí, nos gusta bromear cuando la gente se confunde. Apuesto a que sí. Es bonito tener ese vínculo y ese parecido. Sin duda, las similitudes familiares pueden ser muy marcadas. Lección 17. Juicios justos. Leí una cita que decía, los juicios del Señor son verdaderos y todos justos. Esa es una afirmación contundente. Realmente enfatiza la equidad y la justicia. Sí, te hace reflexionar sobre cómo percibimos el bien y el mal. Exactamente. Es importante considerar esa perspectiva en nuestra vida diaria. Creo que nos anima a esforzarnos por la honestidad y la integridad. Por supuesto, vivir según esos principios puede guiar nuestras acciones. Es un recordatorio para que también evaluemos nuestros propios juicios. Por supuesto, debemos aspirar a ser justos y equitativos en nuestras interacciones. Me encanta cómo inspira una reflexión más profunda sobre la ética. Lección 18. Planes de viaje. Estaba pensando en vuelos y hoteles frente a la playa para nuestro viaje.
Suena bien. Unas vacaciones en la playa siempre son refrescantes. Sí, asegurémonos de encontrar primero las mejores ofertas de vuelos. Por supuesto, el momento oportuno es clave para conseguir buenos precios. Puedo consultar algunos sitios web de viajes para comparar opciones. Perfecto. Y deberíamos buscar hoteles con acceso a la playa. Buena idea. Un hotel frente al mar haría nuestra estancia aún mejor. Sí, disfrutamos de hermosas vistas y fácil acceso a la playa. Estoy emocionadísima con este viaje. Va a ser muy relajante. Lección 19. Planes de alimentación. Genial. ¿Qué tal la comida para nuestra reunión? ¿Estás pensando en cocinar o pedir comida desde fuera? Estaba pensando en cocinar algunos platos fáciles, pero pedirlos también podría ser divertido. Ambas opciones suenan geniales. Depende del tiempo que tengamos. Cierto, si cocinamos podemos divertirnos juntos. ¡Qué buen punto! Cocinar puede ser una gran experiencia para fortalecer los vínculos. Si hacemos un pedido, podemos probar los platos favoritos locales y hacerlo simple. Sí, decidámoslo según lo ocupados que estemos ese día. Estoy emocionado por ver lo que finalmente elegimos. Lección 20. Gestión de la cadena de suministro. He estado leyendo sobre la importancia de una gestión eficaz de la cadena de suministro. Es crucial para mantener la eficiencia y la satisfacción del cliente. ¿Cuáles cree usted que son los componentes clave en los que deberíamos centrarnos? Necesitamos optimizar nuestros procesos de gestión de inventarios y logística. ¿Cómo podemos prever mejor la demanda para evitar faltantes de existencias? El uso del análisis de datos puede mejorar significativamente la precisión de nuestras previsiones. Eso suena útil. Deberíamos considerar también las relaciones con los proveedores. Por supuesto, unas relaciones sólidas pueden resultar en mejores precios y mayor confiabilidad. ¿Qué pasa con la sostenibilidad en nuestra cadena de suministro? Lección 21. Plantas para principiantes. Escuché que recomiendas plantas de serpiente y potos para principiantes. Sí, son excelentes opciones. Son fáciles de cuidar y prosperan en interiores. Exactamente. Creo que las plantas aptas para principiantes pueden aumentar la confianza. Claro, son indulgentes y no requieren mucha atención. Me encanta cómo las plantas de serpiente pueden sobrevivir en condiciones de poca luz. Y los potos son tan versátiles que puedes colgarlos o dejarlos colgando. Eso suena perfecto para mi apartamento. Necesito algo de vegetación. Te encantará tenerlos cerca. Además, ayudan a purificar el aire. ¡Qué bien! Me compraré un par este fin de semana. Lección 22. Capturando la belleza. Últimamente me he interesado mucho por la fotografía. Es muy satisfactorio capturar momentos bellos. Suena increíble. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Me encanta tomar fotografías de la naturaleza, especialmente durante el amanecer o el atardecer. ¡Qué luz tan increíble! En esos momentos, debe ser gratificante ver las imágenes finales. Por supuesto,
Cada foto cuenta una historia diferente y me encanta compartirlas. ¿Tienes alguna fotografía favorita que hayas tomado hasta ahora? Sí, hay uno de un paisaje con colores vibrantes del que estoy realmente orgulloso. Me encantaría verlo. La fotografía puede ser una salida muy creativa. Claro, es como pintar con luz. Lección 23. Solicitud de asistencia. Disculpe, el televisor de nuestra habitación no funciona. ¿Podría arreglarlo, por favor? Qué frustrante. ¿Has probado a revisar las conexiones? Sí, lo he comprobado todo, pero sigue sin encenderse. Espero que puedan resolverlo rápidamente. Yo también. Tenía muchas ganas de ver una película esta noche. Quizás puedan ofrecer un reemplazo o una actualización mientras lo arreglan. Eso estaría genial. Siempre es bueno tener opciones. Claro, preguntemos al personal si está al tanto de la situación. Buena idea. Me sentiré mejor sabiendo que me estoy encargando de ello. Lección 24. Planes de brunch. Sí, planeo reunirme con algunos amigos para tomar un brunch el sábado. Suena genial para pasar el fin de semana. ¿Tienes algún sitio en mente? Estamos pensando en ese nuevo café en el centro. He oído buenos comentarios sobre su menú de brunch. Sí, tienen opciones deliciosas y el ambiente es encantador. Me encantan los cafés acogedores. ¿Te animas a quedar con tus amigos? Claro, hacía tiempo que no nos reuníamos. Será agradable relajarse y disfrutar de una buena comida. Claro, tengo muchas ganas de ver qué piden todos. Lección 25. Disciplina de entrenamiento. Entrené durante meses, seguí una dieta estricta y me mantuve disciplinado para la competición. Impresionante. Se necesita mucha dedicación para seguir un plan de entrenamiento. Sí, a veces fue un desafío, pero los resultados valieron la pena. Me lo imagino. ¿Cómo mantuviste la motivación durante todo el proceso? Me fijé pequeñas metas y celebré cada logro a lo largo del camino. Esa es una gran estrategia. Tener tus objetivos claros puede ser de gran ayuda. Exactamente. Hizo que el trabajo duro fuera más gratificante. Admiro tu compromiso. ¿Piensas competir de nuevo? Sí, quiero seguir esforzándome y mejorar aún más. Lección 26. Creando un espacio tranquilo. Oye, ¿alguna vez has pensado en crear un espacio relajante en casa? Sí, me parece una idea maravillosa para desconectar y relajarse. Exactamente. Creo que un lugar tranquilo podría ayudar mucho a reducir el estrés. Estoy de acuerdo. Quizás podríamos añadir una iluminación suave y cojines cómodos. Sería perfecto. Las plantas también pueden aportar tranquilidad. Por supuesto, le dan vida y también mejoran la calidad del aire. Me encanta la idea de tener un pequeño rincón dedicado a la meditación o la lectura. Sí, un pequeño rincón con libros y una silla cómoda sería ideal.
Planeemos esto. Podría ser nuestro proyecto del fin de semana. Lección 27. Preparaciones del hotel. Definitivamente siempre es mejor estar preparado para nuestro viaje. Estoy de acuerdo. Voy a buscar hoteles para encontrar las mejores opciones. ¡Qué bien! ¿Buscas algo específico en un hotel? Lo ideal sería algo cómodo y cerca de las atracciones. Tiene sentido. Es genial tener todo a un paso. Sí, además, me gustaría ver reseñas para asegurarme de que sea una buena opción. Gran idea. Las reseñas nos ayudan a tomar decisiones informadas. También comprobaré si hay ofertas especiales o descuentos disponibles. Perfecto. Asegurémonos de encontrar un buen alojamiento. Lección 28. Practicando el inglés. A menudo viene a verme solo para poder practicar su inglés. Genial. Es importante tener a alguien con quien practicar. Sí, pero se confunde con palabras que suenan similares. Lo entiendo. El inglés tiene muchas palabras complicadas. Exactamente. Intento ayudarlo con ejemplos en ovaciones. Qué buen enfoque. El contexto puede marcar la diferencia. También le animo a leer más, le ayuda a comprender. Claro, leer te expone a nuevo vocabulario y frases. Me alegra verlo mejorar con cada sesión. Lección 29. Reserva de estancia. Tomado. Revisaré las reseñas y reservaré algo adecuado. Eso suena bien. Las reseñas realmente pueden guiarnos en la dirección correcta. Sí, y quiero asegurarme de que tengamos todas las comodidades que necesitamos. Bien pensado. Un hotel con desayuno incluido sería ideal. Por supuesto, nos ahorra tiempo por la mañana. Además, es agradable empezar el día con una buena comida. Tengo muchas ganas de nuestro viaje. Será una gran aventura. Yo también. Decidamos el alojamiento pronto. Me encargaré de ello hoy para que podamos centrarnos en las cosas divertidas. Lección 30. Flexibilidad en el trabajo remoto. ¿Qué opinas sobre el trabajo remoto y su impacto en la flexibilidad? Creo que puede aumentar significativamente el equilibrio entre el trabajo y la vida personal para Es muchas cierto, personas. permite a los empleados gestionar su tiempo de forma más eficaz. Pero ¿has considerado cómo afecta esto a la colaboración en equipo? Sí, creo que las reuniones virtuales regulares pueden ayudar a mantener la comunicación. Buen punto. ¿Qué opinas de poner límites mientras trabajas desde casa? Establecer un espacio de trabajo dedicado puede ayudar a minimizar las distracciones. Exactamente. Es importante crear una rutina que separe el trabajo del tiempo personal. Compartiré estas ideas con el equipo para mejorar nuestra experiencia de trabajo remoto. Lección 31. Encontrar una tetera. Ahora busquemos una tetera para nuestro nuevo juego de cocina. ¡Qué buena idea! Aquí tienen unas preciosas.
Sí, me encantan los diseños. Algunos son muy elegantes y únicos. Me atraen los patrones coloridos, añaden un toque agradable. Por supuesto, una buena tetera puede ser tanto funcional como decorativa. Exactamente. Es genial tener algo bonito para servir el té. ¿Qué talla estás pensando? ¿Una pequeña, para dos o una grande? Uno más grande sería mejor para reuniones. Estoy de acuerdo. Sigamos buscando hasta encontrar la opción perfecta. Lección 32. Reservas anticipadas. Sí, para asegurarnos de obtener una buena oferta y disponibilidad, reservemos con anticipación. Parece un plan inteligente. Reservar con antelación suele ahorrar dinero. Exactamente. Además, nos da más opciones para elegir. Claro, no me gustaría perderme un sitio genial por haber esperado demasiado. Yo también. ¿Tienes alguna fecha específica para nuestro viaje? Estaba pensando que el próximo mes sería perfecto. Funciona. Veamos si hay ofertas especiales para esa fecha. Buena idea. Voy a mirar algunas páginas web para comparar precios. Perfecto. Podemos concretar nuestros planes en cuanto encontremos la mejor oferta. Lección 33. Vida silvestre de los Everglades. ¿Has oído hablar de las ratas almizcleras de cola redonda y los manatíes de los Everglades? Sí, es fascinante la diversidad de la fauna allí. Naturalmente, los Everglades también son el hogar de muchos reptiles. Por supuesto, las serpientes son comunes y desempeñan un papel importante en el ecosistema. Me parece increíble cómo todo está interconectado en ese entorno. Sí, es un hábitat único que necesita ser preservado. Me encantaría hacer un recorrido allí algún día para ver la vida salvaje de cerca. Sería una experiencia inolvidable. Planifiquemos un viaje y exploremos la belleza de los Everglades. Lección 34. Lista de la compra. Necesito algunos tomates y zanahorias para la ensalada. Suena bien. ¿Necesitas algo más? Sí, también necesito algunas manzanas, plátanos y naranjas. Excelentes opciones. La fruta fresca siempre es un refrigerio saludable. Exactamente. Me encanta tener variedad de frutas en casa. Es bueno tener opciones para desayunar o tomar un refrigerio rápido. Seguro. Asegurémonos de conseguir todo lo de la lista hoy. Por supuesto, una cocina bien equipada facilita muchísimo cocinar. Espero poder preparar una comida deliciosa más tarde. Lección 35. Equilibrio entre vida laboral y personal. Me he sentido abrumado por el trabajo últimamente. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿Cómo logras mantener todo bajo control? Establezco límites claros para mis horas de trabajo y los cumplo. Buena estrategia. ¿Tienes algún pasatiempo que te ayude a relajarte? Sí, me encanta pintar. Realmente me ayuda a relajarme después de un largo día. Yo también debería buscarme un pasatiempo. ¿Alguna sugerencia?
Quizás pruebe salir a correr o leer. Ambas cosas pueden ser muy refrescantes. Me gusta la idea. La probaré este fin de semana.